Difícil, ¿eh? Y bueno, además me encuentro que sos de Central Norte, pero totalmente objetiva, porque te reitero, yo no soy futbolera, así que... Bueno, pero yo soy hincha confesa, entonces es más fácil así después. Lo que pasa es que veamos la cuestión de fondo. Parece malo para un club, totalmente malo. Y sí, bueno, ese es el no federalismo que tenemos, lamentablemente. ¿En la justicia cómo es en cuanto a la...? ¿Cuántos goles nos hacen? ¿Cuántos goles nos meten, doctora? No, la justicia no va por goles, gracias a Dios es otra historia. En la justicia tenemos que trabajar fuertemente y sobre todo del ámbito de la defensa para darle respuesta a la gente que se acerca y que son nuestros asistidos y que tenemos que trabajar por ellos, porque sin duda alguna es el sector más vulnerable. A ver, quien llegó a la justicia de por sí ya es más vulnerable, de por sí, porque la vida diaria no es estar en la justicia. La vida diaria es justamente tratar de no llegar, salvo por alguna cuestión como que vos digas, necesito acreditar que tengo dos nombres, que me llamo María y María Inés. Está bien este tipo de cosas que realmente no hace, digamos, a algo que te impacte, pero el resto, lo que te quiero decir, que quienes llegan con nosotros es gente que es vulnerable, más aún en la defensa pública, en el ámbito civil de la defensa pública, porque es personas que normalmente no tienen la posibilidad de llegar a un abogado particular, pero no solamente la vulnerabilidad está en la situación económica, bajo ningún punto de vista. Yo digo que muchos más son otros parámetros que pueden ser la distancia, que para mí es un tema como muy importante. Las personas que no están acostumbradas, llegan a esta ciudad judicial que no saben ni siquiera por qué puerta van a ingresar. Entonces creo que todos estos apuntan a esta vulnerabilidad. Gente que vive en el interior, que tiene otro ritmo de vida y que de repente tiene que venir acá, llegar a una audiencia, enfrentarse. Seamos realistas, todo esto nos hace que nos resulte más difícil. Por eso la justicia, sin duda alguna, es como un último eslabón donde en general de por sí ya llegamos como con una capiti diminutio cuando llegamos a la justicia, pero desde la defensa esto se nota muchísimo más. Te reitero, no solamente por estas situaciones, que son situaciones culturales, situaciones económicas, sino también por la magnitud de casos que atendemos, que realmente es muy importante. ¿Qué cantidad de casos van atendiendo? Mira, nosotros tendríamos que dividirlo de acuerdo a la materia. En la materia civil yo te voy a dar un dato para que vos veas. Todos los días atendemos 10 casos nuevos, tengo 9 defensorías, 90 casos nuevos por día. O sea, 90 casos nuevos el lunes, 90 casos nuevos el martes, 90 casos nuevos el miércoles, jueves, así. Con esto nomás date una idea. De ahí ya sumalos al mes sumalo por 12 para que te des para que nosotros tengamos con alguna realidad. Si de repente yo te doy todo un número del año, quizás se disipa un poco. Cuando yo te digo que tengo 10 nuevos y que tengo 90 nuevos a la semana, o sea que me quedaron los 90 la semana pasada. Y también la capacidad de resolución, de decir cuántos vengo arrastrando. Por eso también... La verdad que no me gusta decirte lo que te estoy por decir, porque la voy a tomar a la mediación como descarte, cuando yo creo que la mediación vale por sí misma y no como descarte en el sentido de achicarle casos a la justicia, ¿no? Por eso todo lo que es usar métodos alternativos de resolución de conflictos es tan importante. Primero, no solamente porque las partes entienden que van a resolver de acuerdo, es como un traje o un vestido hecho a medida, lo resuelvo de acuerdo a lo que yo veo que puedo resolver. Yo siempre digo, no tercerizo en que otro resuelva mi problema, sino que me animo a resolverlo yo mismo. Y luego los tiempos son absolutamente distintos, porque en esta magnitud de casos, sumale que el juzgado tiene la misma cantidad, porque no solamente tienen los de la defensa pública, sino los abogados particulares, siempre la posibilidad de resolver por métodos alternativos es altamente interesante. Salta se ha posicionado en eso, sí, ¿no? De tener los centros de mediación, mediación gratuitas, mediación en los centros, en los SIC de institucionales, los barrios. en los SIC, también hay de las empresas. Nosotros, me acuerdo, cuando estuvimos en el Ministerio de Justicia, armamos un centro de mediación que sigue funcionando, que es en el materno infantil, que es para todos los problemas internos. A ver, se puede hacer, la verdad, que en distintos lugares, y siempre es muy interesante, reitero por esto, animémonos, dificilísimo, suena bonita, pero de bonito no tiene nada, a resolver los problemas sentándonos a conversar. Doctora, leía un poco el otro día y digo, ¿cómo se anima a abordar temas como más complejos? Es decir, hoy, ¿cómo vamos a abordar a la persona o al hombre violento? Que sé que están trabajando en un plan integral en eso, ¿no? Bueno, la verdad que creo que esto es lo interesante de poder decir,
salgámonos de limitarnos a hacer los escritos judiciales. Hagamos algo más, que entendamos que podamos hacer un aporte positivo, porque estoy convencido que en materia de violencia todos en la sociedad tenemos algo que ver y todos podemos hacer algo. Entonces, desde la defensa pública y siguiendo ya alguna línea que viene, porque se viene haciendo en otros lugares, estamos trabajando con el hombre, con el agresor o con el violento, pero... A ver, voy a tratar de explicar qué es esto, porque alguien que escuche va a decir cómo. Trabajan en violencia y están atendiéndolo al agresor. Primero hagamos un raconto. Nosotros tenemos las defensorías de víctimas de violencia familiar y de género, que atendemos alrededor como de 3.000 personas al año, que no son 3.000 casos, ¿no? Porque muchos de ellos es gente que viene en consulta, que quiere saber cómo continúa un trámite. No son 3.000 casos, pero sí 3.000 personas al año, que es mucho. Justamente de acá hemos advertido que, así como mucho se dice, la mujer no sabe que sufre violencia. Muchas veces en el trabajo diario nos damos cuenta que a veces el hombre no sabe que ejerce violencia. Alguien que me escuche dirá, no debe ser. No, si es así, increíblemente es así. Tal vez lo aprendió. Y vio bueno, que normalmente estos son modelos, parámetros culturales, claro, que se repiten. Como lo vivió con su padre, lo vivió con su abuelo, claro, y simplemente lo repitió. Entonces, como lo normal en la vida. Esto de esta experiencia de las defensorías, y nacida de dónde, la cantidad de personas que originalmente mujeres fueron a denunciar y ahora vienen a pedir que se levante la denuncia. Entonces uno dice, a ver, ¿qué hay detrás de esto? Sí, muchas por necesidades económicas, pero otras, la verdad, ¿qué hay detrás de esto? Esto nos llevó a empezar a trabajar también con el agresor. Primero, es un trabajo voluntario. Se elige las personas. Estas personas, una vez después, pasan como por una evaluación previa que hacen los psicólogos para ver que esa persona no tenga una patología de base, para que realmente pueda entrar en este programa. Me refiero a una patología de base, en realidad alguna enfermedad o alguna adicción que tendría que ir por otro camino. Y luego aquí se hacen reuniones con ellos. Se le comunica a la agredida o víctima para que sepa que está en este programa. Más aún, es como si se le pidiera autorización para ello, para que no vaya a creer que se está atendiendo una parte y a ella no. O bien que tampoco el agresor luego vaya y diga, ay no, como estoy en el programa me puedo acercar a la casa, claro, puedo ir a verte. O sea, hay que ser también muy cuidadosos. Pero la verdad es que es increíble los resultados que estamos teniendo. Si bien este es un programa que recién comienza, pero creo que la mayor pauta ahora con el tema de la feria judicial, se les cambió la fecha de la reunión. Y el grupo con el cual estamos trabajando ahora creyó que no iba a haber reunión y dijeron, no, nos tienen que hacer reunión en julio. O sea, esta es la demostración del interés. Del interés, totalmente. Entonces, primera vez que son escuchados, primera vez que empiezan a analizar, entre ellos incluso empiezan a hablar y a darse tips cuando la cosa se pone violenta. Mira, yo hago esto, yo hago lo otro, ponerlo en práctica. La verdad que es muy bueno. ¿Son charlas entonces que le dan de eso? Se hacen charlas grupales y se hacen como trabajos para la casa, para que vayan haciendo. La idea es también que los que han trabajado en el primer grupo luego sean como tutores de de los otros grupos que estamos comenzando en forma paralela. Y la verdad que es muy bueno. La respuesta acá es una respuesta muy interesante y creo que lo más importante es entender que la violencia la tenemos que trabajar por todas las aristas que nos sea posible y no debemos descartar ninguna. Porque, por ejemplo, lo que nos sale en esto es que luego hay que trabajar con la familia, porque tenemos, todos, en su mayoría tienen hijos en común, una madre, un padre y luego el grupo, que todo se resiente con la violencia. Así que toda la tarea que llevemos a cabo es poca. Es importante poder hacerlo. También en otras áreas del Ministerio Público se trabaja con violencia, pero ya cuando ha habido juicio, cuando el juicio termina, como una regla de conducta tener que ir a estos programas. No, nosotros, la persona no ha pasado todavía por el juicio, es la primera vez que tiene un tema de violencia, o sea, estamos trabajando, le llamemos con el agresor o el violento primario, porque hay de todo en materia de violencia. Totalmente. El que comienza, el que ya reiteró, el que tiene juicio.
No, y además yo veo, ¿no?, el contexto social, socioeconómico también, que termina como afectando no solamente a la familia, a los hijos, creo que es un todo, ¿no? Me pasó con algo que usted comenta hace un tiempo, y a través en realidad del Ministerio de Justicia, alguien nos comentaba así en la tele, nos mandó un mensaje: yo vivo esta situación familiar, mi esposo es violento conmigo. En ese momento la ministra le manda un psicólogo. ¿Sabe que después de 2 años vi a esta persona de vuelta y me dice: nunca más me levantó la mano, y solamente tocó la puerta de casa y dijo: vengo a charlar con usted? Una vez bastó, nunca más me levantó la mano, dice, en 2 años llevaba. O sea, yo creo realmente que se puede trabajar desde lo interior, desde la casa, desde la familia, pero también uno llega a un barrio, doctora, y perdón, no tiene que ver netamente con su tema, pero no tienen dónde comer, no tienen cloaca en la casa, termina generando un ambiente de violencia también eso. Seguro hay de todo. Nosotros en los grupos que venimos trabajando hasta acá, con suerte, todos los hombres trabajaban, ya sea, no importa qué tipo de trabajo, y si era estable o no era estable, pero todos tenían su trabajo. Pero lo mismo quiero contarte, que si bien hasta ahora no lo hemos puesto en práctica, estamos en contacto con distintas ONG con la intención de terminar una etapa, inclusive ver si no quieren aprender un oficio y todo lo demás. Pero bueno, yo digo que es como salirnos un poco de lo que es la defensoría en sí mismo, pero es tan bueno pensar que uno puede ser algo más por el otro, y yo digo que es la obligación que uno tiene desde el lugar que llegó, absolutamente, ¿no es cierto? No nos quedemos con que el escrito judicial, que lo hemos presentado en tiempo, que no se nos han vencido los plazos. No, está bien, esto es también nuestra obligación todos los días, punto. Ahora, si nosotros podemos hacer algo más, porque además estamos viendo, porque además la pregunta es: ¿por qué yo voy a creer que la contención la necesita solo la mujer? Si somos seres humanos, la contención la necesita todos. Entonces, pensemos que ahí está nuestra colaboración, y además nuestro equipo está encantado con los resultados. Ellos van aprendiendo cosas. Nosotros nos llevó bastante tiempo organizar esto. Teníamos como algunos resquemores de cómo encauzarlo, y sucede que cuando hoy se da, nos damos cuenta que el aprendizaje es mutuo y que la respuesta es positiva. Así que la verdad que muy contentos con este programa. Doctora, sé que están trabajando en otros temas también. La niñez no termina de ser nunca un tema que ustedes dejan de lado. Sé que están trabajando en defensorías para víctimas de violencia familiar y de género, con condenas ejemplificadoras, ¿no? Bueno, ahora pasamos al otro lado, ¿no? Porque volvemos a la violencia. Hasta aquí estamos diciendo cómo podemos trabajar con el agresor primario y victimario primario. Ahora vamos al otro extremo. Hace pocos días hemos tenido una condena ya de un violento muy grave, de alguien que trata de matar a su pareja, no logra matarla a la pareja, y en lo que se logra, la señora es atendida por la Defensoría de Víctimas Familiar y de Género, de Violencia, familiar y de género, y logra una condena en 11 meses, lo han condenado a 12 años, porque además se ha tomado como agravante el vínculo que existía entre los dos y el hecho de que ella era mujer, porque acá sin duda ha habido una fuerza o una actitud de mayor violencia por ser mujer. O sea, como veamos, la violencia es como el antibiótico de amplio espectro. Tenemos desde esto que es positivo a esto que es negativo, porque realmente acá hubo un intento de homicidio, o sea que estamos hablando de palabras mayores, ¿no es cierto? Pero bueno, como desde la función que nos toca, y se cumplen distintos roles. Este otro rol es dar una respuesta a esta víctima en el tiempo más corto posible. Fue en 11 meses. En 11 meses, si bien ahora en estos días, esta semana, se lee la condena, porque recordemos que en el ámbito penal, cuando termina el juicio, se dice cuál va a ser la condena y hay 5 días para la lectura de los fundamentos. Es muy factible que el abogado de este señor continúe la vía recursiva, pero no importa, ya está puesto ese pilar, está puesto esta base. Qué importante, doctora. Y en el norte de la provincia me imagino que debe tener largas historias de las defensorías, bueno, ¿no? La verdad que en el norte de la provincia trabajamos muy bien. Ahora, la semana pasada, fuimos acompañándonos a la doctora Mirta Lapad a inaugurar una asesoría en embarcación. La verdad que
todo lo que podamos hacer en el interior está íntimamente en la mano de los intendentes. No hay posibilidad que sea de otra manera. Embarcación tiene Fiscalía, Defensoría y ahora Asesoría. Le falta un juzgado de competencia múltiple que sería muy interesante porque tiene una franja inmensa hasta el límite con la provincia vecina, cantidad de comunidades aborígenes que dan toda una problemática distinta. Así que venimos muy contentas de esta inauguración que hace todo un polo de atención a la gente. Convengamos que si no tienen que irse a Tartagal, que es casi 1 hora y piquito de viaje, o 1 hora con un camino que es muy transitado. Entonces ahora la gente tiene una respuesta en embarcación. Esperemos que para el año que viene ya esté el juzgado de competencias múltiples, ya estaría completo. Pasamos por Tartagal, por Orán. Bueno, la verdad que se trabaja muy bien, grupos de gente muy comprometidas, muy interesadas en las problemáticas muy disímiles a los de nuestra Salta capital, justamente por cómo está compuesta socialmente la sociedad, pero todos trabajando con muchas fuerzas, con muchas ganas y justamente viendo la posibilidad de llevar este plan que recién comentamos al interior, porque lo hemos comenzado como plan piloto que es en Salta capital y luego veremos de poder llevarlo al interior también. Me imagino la gente a la casa y dice, yo necesito que me asesoren, yo necesito saber cómo salir de esto. ¿A dónde se dirige la gente, doctora? ¿Cuál es la recomendación? A la ciudad judicial. Tiene una mesa distribuidora que es ahí donde la van a atender, le van a decir y la van a derivar a las defensorías que correspondan de acuerdo a la materia que sea la consulta que ellos realicen. Ahí está en pantalla la ciudad judicial, a ver a la gente como para que la ubique más, la ciudad judicial que es así un rectángulo. Tienen que entrar la mesa distribuidora, lo hagamos más fácil, está del lado de San Lorenzo, no del lado de aquel cerro. Por acá tienen que entrar en la planta baja, ahí está la mesa distribuidora y ahí deben ser. Mesa distribuidora que también hace poquito la hemos arreglado, que ha quedado muy linda. ¿Para qué? Para que la atención sea personalizada. La persona saca un número, le dicen cuántos números hay antes, cuántos minutos van a demorar en atenderlo y se sienta en un box donde es atendida en forma personalizada. Porque antes teníamos estas mesas de entradas comunes donde todos se ponen uno al lado del otro, el chiquito llora, la persona está contando y de repente se acuerda que también le pasa lo que le escucha al lado. Dios, sí. Entonces la idea es que sea una atención digna, como corresponde. Así que acabamos de inaugurar hace poco. Tenemos 6 boxes y te reitero, sacas número y te dice cuántos hay delante tuyo, más o menos cuánto tiempo va a demorar. La intención es todo esto, es mejorar la atención a la gente. Además con una dinámica y con una imagen más moderna. Totalmente. Y más adecuada a estos tiempos. Y más humanizada. Más humanizada. Es esto que nos apiñemos en una mesa de entrada no debe ser más, no puede ser. A la persona también hay que respetarla y respetarla en su momento en que va sin saber qué va a preguntar, qué va a hacer. Habrá algunas que ya sabrán cómo es el sistema, otras no. Así que la verdad que muy contenta con estas pequeñas cositas que podemos hacer en pos de la gente. Grandes cosas. Doctora, gracias por su visita. No, al contrario, vos muchas gracias. Que tenga buen fin de año, si es que no la veo antes, pero verla antes, por supuesto. Nos vamos al corte. Usted dice, señor director, corte un poquito de música y volvemos con más. Dale.